continuación paso al Código Penal. El primer artículo trata sobre el concepto de delito y falta. Son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas y culposas penadas por la ley. El artículo 3 trata sobre la definición del delito en grado de consumación, frustración y tentativa. Son punibles el delito consumado, proposición y provocación. Frustrado es cuando el culpable practica todos los actos de ejecución. Tentativa es cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores. El artículo 4 trata de la definición de la conspiración, proposición y provocación para delinquir. Conspiración. Conspiración existe cuando dos personas o más se conciertan para la ejecución de un delito. Esto sería la conspiración. Sin embargo, la proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otro a ejecutarlo. Esto sería proposición. Y provocación existe cuando se incita de palabra, escrito o impreso a la perpetración de cualquier delito. Artículo 5. ¿Cuándo se castigan las faltas? Pues las faltas se castigan cuando han sido consumadas. Artículo 6. ¿Qué son delitos y faltas? Pues delitos son las infracciones que la ley castiga con penas graves. Las faltas son las infracciones que la ley castiga con penas leves. Artículo 8. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. El enajenado mental. Artículo 9. Circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal. La de ser culpable menor de 18 años y la de no haber cometido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Artículo 10. Circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía, pues cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, pues empleando medios, modos o forma de la ejecución que tienda directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona, que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. Pues bien, como digo, ejecutar el hecho con alevosía, obrar con premeditación conocida, obrar con abuso de confianza y ser reincidente. Estas serían las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal. Artículo 12. Personas responsables criminalmente de los delitos y las faltas. Serían los autores, los cómplices y los encubridores. Artículo 14. ¿A quiénes se consideran autores de los delitos y faltas? Pues a los que toman parte directa
en la ejecución del hecho. 16. ¿A quién se consideran cómplices de los delitos y faltas? Pues a los que han sido incluidos en el artículo 14 y cooperan en la ejecución del hecho. 17. ¿A quiénes se consideran encubridores de los delitos y faltas? Pues a los que ayudan a un delincuente de una manera o de otra. Artículo 337. Realización arbitraria del propio derecho. Es el que con violencia o intimidación se apoderase de una cosa perteneciente a un deudor. Artículo 406. ¿Quién comete el delito de asesinato? Pues el que matare a una persona con alevosía, promesa o por medio de inundaciones, veneno, incendio, etc. Artículo 407. ¿Quién comete el delito de homicidio? Pues sencillamente el que matare a otra persona. Artículo 410. ¿Quién comete el delito de infanticidio? Pues la madre que por deshonra matare a su hijo. Artículo 429. ¿Quién comete el delito de violación? El que usare fuerza o intimidación contra una mujer a nivel sexual, digamos. Artículo 490. ¿Quién comete el delito de allanamiento de morada? Pues sencillamente es la persona que entrare en una casa ajena y se mantuviera en la misma contra la voluntad del dueño. Artículo 491. ¿Cuándo no se comete el delito de allanamiento de morada? Pues cuando la persona entrare en una casa, pues con el motivo de evitar un mal grave. Artículo 500. ¿Quién son reos del delito de robo? Pues los que se apoderan de cosas ajenas, pero con violencia o intimidación. Artículo 514. ¿Quiénes son reos del delito de hurto? Pues los que toman las cosas ajenas sin voluntad del dueño y sin daño ni violencia. Artículo 515. ¿Qué valor delimita en el hurto el delito de la falta? Pues si el valor de lo sustraído excediere de 30.000 pesetas. Artículo 535. Apropiación indebida. Pues son los que, habiendo recibido un objeto, se negare de ello. Artículo 546. Recepción o encubrimiento. Son los que, con conocimiento de la comisión de un delito, pues se aprovechare para sí de los efectos del mismo. Tendría prisión menor y multa. Artículo 570. Faltas contra el orden público.
faltas contra el orden público. Son los que causaren perturbación o escándalo de su embriaguez. Artículo 582. ¿Quién comete la falta de lesiones? Pues los que impiden a otros a trabajar o hacer el trabajo de 1 a 15 días y hallándose necesaria una asistencia facultativa. Artículo 587. ¿Quién comete la falta de hurto? Los que cometieran hurto sin que el valor extraído no superase las 30.000 pesetas. Artículo 495. No podrá detenerse por simple falta a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agentes que intenten detenerles. Artículo 496. El particular, autoridad o agente que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, pues deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar de los hechos, se entiende, dentro de las 72 horas siguientes al acto de la detención, puesto que si demorase la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal si la dilatación hubiera excedido de las 24 horas. De las 24 horas después de las 72 horas establecidas por la ley como límite para o ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo. Y bien, ya con esto termino los artículos exigidos del Código Penal y a continuación paso a leer los artículos exigidos de la Constitución Española del año 1978. Bien, pues a continuación voy a hacer un resumen brevemente sobre el derecho penal. El derecho penal se divide en subjetivo y objetivo. Su evolución. Primeramente fue la venganza privada. Después, el derecho penal humanitario. El derecho penal científico y por último, el derecho penal autoritario. Esta es la evolución en España. Principios básicos. La aplicación de la ley penal y la ley en relación con las personas, con variantes del rey y los miembros del Parlamento. En lo que respecta al delito y sus elementos, consta de definición, carácter positivo y caracteres negativos. Los caracteres positivos son los siguientes: acción, antijuricidad, tipificada, culpabilidad y punibilidad. En lo que respecta a los caracteres negativos, son los siguientes: ausencia de acción, fuerza irresistible, causa de justificación, estado de necesidad, atipicidad, causa fortuita, error esencial, causa de exclusión de la pena y causa de extinción de la responsabilidad criminal. Sobre la culpabilidad, están exentos el enajenado, el menor de 16 años y el sordomudo. Hay una división entre el dolor y la culpa. La culpa
tiene 2 puntos. Uno es la imprudencia temeraria y también la imprudencia simple. La punidad, que son los eximentes de responsabilidad penal, que consta de 12 puntos. Estado de necesidad, el que obra en cumplimiento de un deber, obediencia debida, etc. Estos son los puntos más importantes. En lo que respecta a las atenuantes, pues consta de 6 puntos y los agravantes consta de 12 puntos. La participación en los delitos consta de 3 puntos: autores, cómplices y encubridores. Los autores, a su vez, consta de 3 puntos y los encubridores también consta de 3 puntos. Los delitos y las penas. Aquí hay 4 puntos. En lo que respecta a fines de la pena, consta de prevención general y de prevención especial. Clases de pena. Por su gravedad se divide en penas graves, penas leves y penas comunes a las 2 anteriores. Atendiendo a la materia sobre la que recae la pena, tenemos 6 letras. A, corporales. B, privativas de libertad. C, restrictivas de libertad. D, privativas o restrictivas de derecho. E, pecuniarias. Y F, infamantes. Ejecución de las penas. La extinción de la responsabilidad penal consta de 7 puntos. Faltas penales consta de 3 puntos. Y falta contra la sociedad son 4 puntos. Dividido en falta, consta de 4 puntos en la subdivisión de falta contra el orden público. También tenemos la falta de imprenta. Quiere decir que la falta contra la sociedad se divide en falta de imprenta y falta contra el orden público, que consta de 4 puntos. Falta contra las personas consta de 4 puntos. Delito contra la vida humana independiente, tenemos el homicidio en el artículo 407, asesinato 406, parricidio 405, infanticidio 410, auxilio e inducción al suicidio 409, homicidio en riña tumultuaria 408 y aborto 413 y 412. Delitos contra la salud y la integridad corporal. Castración y esterilización 418 y mutilaciones 410. También las lesiones en el artículo 420, que consta de los siguientes puntos: lesiones graves en primer grado, lesiones graves en segundo grado, lesiones graves en tercer grado, lesiones graves de tercer grado. Las lesiones menos graves en el artículo 482, lesiones por el mero hecho de lesionar, artículo 583, lesiones por maltratar, 583.2 y 585.1, y lesiones por golpear, que sería en el artículo 585 primero. También las lesiones en riña tumultuaria 424 y 583 y lesiones por infracción de las leyes de trabajo en el artículo 427. Delitos contra el honor: injurias, injurias graves, injurias leves, calumnia. Delitos contra la libertad y seguridad: delitos contra la libertad
coacciones, amenaza grave, detención ilegal, allanamiento de morada, sustracción de menores, abandono de familia y robo con fuerza en las costas.